¿Cómo anda, doctor Edgardo Carvalho Saúl, con su bloque de actualidad política en esta media mañana? ¿Cómo ¿Cómo anda, está, José? doctor? Muy buen día. ¿Anda bien usted? Muy bien. Ya, bien, me alegro Sí, que sí. ande bien. ¿Que ¿Lo dejó agotado la visita de Ricardo López Murphy? Días agitados, ¿no? Sí ha sido un par de días con una agenda bastante apretada, completa, pero superó siempre las expectativas que teníamos. ¿De dónde saca energía ese hombre? Es un hombre de 70 años. 70 años tiene cumplido y él tiene ese entrenamiento, ha sido, no nos olvidemos Tremendos. que ha sido candidato a presidente, pero tiene mucha energía, se levanta Porque temprano y yo duerme veía, o tarde, sea, vino al duerme muy interior. poco. Acá no lo dejaron descansar un minuto. No, no. Y, de hecho, él pedía las actividades. A la siesta solamente tenía no más de 20 minutos de descanso en su habitación. Ajá. Es increíble porque fue Tremendo. una prensa, una entrevista, Y lo otra podemos ver en entrevista. los medios nacionales, que volvió de Corrientes y ya estaban haciendo el Sí, recorrido de los hoy medios. tiene presencia en dos, a las 20 y a las 22, tengo entendido. Bueno, lo bueno es que captó la atención de mucha gente aquí en Corrientes en esta Sí, oportunidad. sí, la verdad En esta que ha oportunidad. sido muy... Yo le digo por la cantidad de mensajes que hemos recibido, Ah, qué bueno. apoyando un poco la postura de él. Así que bueno, fue una linda visita y aprovecho que está aquí para agradecerle, porque fue un poquito el intermediario para que él pueda venir al programa, que para nosotros Sí, es maravilloso. aparte creo, y con esto, para terminar este tema, creo que es un político intachable, moralmente íntegro, con ideas que nunca se ha practicado en el país, o se ha practicado a fines del siglo XIX y la Argentina ha prosperado. Creo que es hora de salir de esta receta que se están utilizando reiteradamente de controles de precios, de cepo, de emisión, que al contrario sabemos a qué nos conduce. Todos los argentinos no necesitamos ser economistas, a qué nos está conduciendo. Por eso necesitamos hombres como Ricardo López Murphy en el Congreso para generar una agenda de discusión distinta. Cierto, ¿no? Y para los periodistas aquí locales también es importante recibir estas figuras de la política nacional, así que estamos todos muy agradecidos con esta visita. ¿Cómo está el tema electoral? Estamos a pocos días de las elecciones. Como siempre, Argentina, Hablando a nivel nosotros, nacional, esta columna que tenemos la oportunidad de hacerla el viernes, tenemos una semana, si vemos la semana, cargada de noticias con la cuestión de Aníbal Fernández y sus tweets en contra de Nick, por ejemplo. Pero en definitiva, ¿por qué decía esto? Y porque de alguna manera hay que ver, y a mí me interesa estudiar los rasgos, las circunstancias que rodean a la sociedad y que determinan de algún modo la dinámica electoral. Estamos a 29 días sí. de las elecciones generales intermedias de medio término, y según los analistas, los encuestadores, los que están con el termómetro electoral, por más del intento abrupto de la oposición, del oficialismo, de tratar de revertir el resultado, pareciera ser que no van a lograr revertirlo, ni tampoco acortar la brecha. Ajá. Pero para eso nos tenemos que preguntar qué está pasando. Y está pasando, yo lo que noto, Felo, es un fin de ciclo del populismo, un divorcio entre lo que es la pobreza y lo que es el aparato estatal y la política clientelística. Ajá. Todas estas medidas que han anunciado, ¿le van a sumar votos o van a restar votos? Yo creo que no va a llegar, no hay tiempo suficiente para impactar. Y en segundo lugar, tenemos una pobreza total país de un 40%, tenemos una pobreza en el conurbano que supera el 50%, una pobreza, una desnutrición infantil terrible. Tenemos 10 años de un estancamiento económico. En esos 10 años se han perdido el 5% del empleo registrado formal, que esto significa que esos empleados, si estuvieran registrados formalmente, hubiesen aportado al sistema
jubilatorio, por ejemplo. Tenemos un deterioro en los últimos meses del poder adquisitivo de la gente por la emisión desenfrenada por parte del Banco Central para financiar los gastos del Tesoro. O sea, por una parte tenemos el Banco Central de la República Argentina, que es el encargado de la política monetaria, y por el otro, muy aparte, lo que es el Tesoro, que es el Ministerio de Economía, a través del cual se gasta y se entra en este dispendio. Hay una ley de independencia del Banco Central que se está trabajando nuevamente porque se ha dejado sin efecto. Hoy el Banco Central es como la billetera del Ministerio de Economía y de la Presidencia de la Nación. Entonces, naturalmente que no hay un control de lo que es el flujo de emisión de dinero. Y esto genera presión en los precios, genera presión en las tarifas de los servicios públicos, genera desinversión, porque la gente, aquella persona que tiene un excedente monetario, quiere decir que le sobra plata o algunos pesos al mes, lo que hace es refugiarse en el dólar paralelo. Bien. Por otra parte tenemos, antes que se me olvide un dato, el 70% de los argentinos consideran que este año fue peor que el año pasado. Sí. Y que el año que viene va a ser peor que este año. O sea que no hay buena visión las de futuro. Expectativas, el desapego por lo político es lo que el marco o el territorio en donde se va a enmarcar las próximas medidas de gobierno, digamos, la gente desencantada es la que va a servir de base para saber si un gobierno va a estar legitimado o no. Claramente, de acuerdo a las urnas que han sido, digamos, ha marcado las PASO, hoy por hoy tenemos un gobierno deslegitimado, hoy por hoy tenemos... Y fíjate que el impacto de las urnas no tuvo tanta magnitud como esa semana de golpe palaciego interno que ha tenido el propio frente oficialista cuando Cristina mandó la carta, cuando al presidente, cuando todos los ministros que son, digamos, obedientes al cristinismo han puesto a disposición su renuncia y el presidente no las ha aceptado y ha hecho caso lo que le ha dicho su jefe político, que es la vicepresidente. ¿Me preguntabas? Sí, ¿qué trajo encuestas? Porque yo quiero saber, las encuestas siempre son un indicio de lo que está pasando. Hice esta introducción justamente para ver las placas que vamos a continuación. Sí, David. Ahí está, ahí comenzamos. ¿Cómo quiere que le vaya al gobierno? Pero primero hay que aclarar que esto pertenece a Jacobe, y asociado a Jorge Jacobe hijo. Sí, sabemos que el padre ha fallecido, lamentablemente. Son de las más confiables, digamos. Y acá la pregunta, Jorge Jacobe es uno de los que acertó las PASO, uno de los pocos consultores. Acá la pregunta es, ¿cómo quiere que le vaya al gobierno frente de todos? En este caso concreto, el 64,4% la gente consultada quiere que pierda frente de todos contra un 25,1% que quiere que gane. Esto es una placa, hay siempre grados de error de 3-4%, que es el margen de error. Pero así sea un 10%, es un porcentaje elevado que quiere que pierda. Esto vamos a cotejar con lo de Suban Córdoba, que es la placa siguiente, la que vamos a ver. Acá está. A la hora de votar en noviembre, ¿por cuál de las siguientes opciones te incluirías? El 47,1% va a votar por candidatos que no sean del Frente de Todos o de Alberto Fernández. El 47,1%. Esto, más o menos, las preguntas que hacía Jacobe anteriormente, si va a votar o no al Frente de Todos. Acá está, es un poco más benévolo con el gobierno, está este resultado. Y dice que el 47,1% no va a votar a frentes donde haya elementos kirchneristas o de Alberto Fernández. Solamente un 31% votaría a el Frente de Todos.
Tenemos la siguiente placa y eso vamos a ver esta placa está indicando si los consultados están o no de acuerdo con el paquete eleccionario que ha alargado el gobierno, es decir, el plan Platita. Nivel de acuerdo con la frase, el gobierno nacional ha relacionado con buenas medidas después de la derrota electoral. Es el plan Platita, ya los planes de anuncio, del aumento de la AUH, de los planes y de los bonos a los jubilados. El 54,5% no está de acuerdo con estas medidas electorales porque consideran que naturalmente, como hemos dicho, el 70% de las personas consideran que este año les fue peor que el año pasado y tienen un escenario mucho más negativo y más ominoso el año que viene con respecto a este año. No hay medidas tampoco. Estas son, pero es el plan Platita de Guyán, eso es, digamos, meterle plata en el bolsillo, pero ¿para qué? Pan para hoy, hambre para mañana. Si no les alcanza. Y la última placa, esto es terrible. Acá usted se considera kirchnerista o antikirchnerista, el 56,8% se considera antikirchnerista. Solamente un 26% que coincide con el núcleo duro del kirchnerismo seguiría votando a ese movimiento interno del peronismo. ¿Y por qué digo movimiento interno del peronismo, Felo? Porque claramente hay se está viendo, se está dejando ver, se está visualizando que el peronismo ortodoxo está tratando de deshacerse, de sacárselo de encima a la cámpora y a todo lo que sea el kirchnerismo. Lo ven como una etapa agotada. Te decía al comienzo de este bloque que se está evidenciando un quiebre de relación entre lo que es la pobreza y lo que es el populismo que ha venido desarrollándose por más de 14, 15 años con el gobierno kirchnerista, en donde han sido dadivosos en el sentido de ayudas asistenciales sin ninguna contraprestación y sin generar un clima de negocio, como siempre se dice, en donde haya inversión, en donde el empleo sea que provenga del sector privado, empleos productivos, que se genere riqueza, que el país pueda tener mayor recaudación porque hay trabajo, hay fuentes hay industrias, hay innovación, hay inversión, y eso en Argentina no se puede, no podemos tener una fotocopiadora de dinero en nuestras casas. Es cierto. Ahora, ¿cuánto vamos a tener que hablar después de las elecciones del 14 de noviembre, no? ¿Qué lectura vamos a hacer? ¿Si gana o si pierde el gobierno? Por supuesto, tenemos muchos programas antes del 14 de noviembre. Exacto. Algo va a ocurrir en iremos viendo con el termómetro electoral cómo se van reacomodando, cómo le está yendo a Santilli, cómo le está yendo a Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, que es un poco el escenario que todos visualizamos. También están trabajando mucho el Frente de Todos en conseguir senadores en La Pampa y en Chubut. Son las dos jurisdicciones que podrían revertir la situación de las PASO y podrían de algún modo mantener su área de confort, que es hoy por hoy el kirchnerismo tiene su área de confort en el Senado, en donde tiene holgada mayoría para sacar leyes. ¿Recuperarán el 5% que perdieron en La Matanza? Qué pregunta, ¿no? Y ahí está justamente la clave de lo que te decía. Hay una ruptura entre el segmento pobre y este movimiento, el kirchnerismo, porque se ha visto que La Matanza y en lo que es el conurbano bonaerense han caído en cuanto a votos. Nos queda mucho para hablar. Doctor Edgardo Saúla, para consultas de tipo profesional, ¿dónde lo encontramos? Bueno, pueden hacerlo al 3794-3545-52. Gracias por la visita, buena semana. Un placer, como siempre, un buen fin de semana. Te espero la semana que viene.